¿Te duele la espalda del lado derecho? En este video te cuento por qué la mayoría de personas sufren de ese dolor. La causa y la raíz del problema están dentro de tu cuerpo. Quédate porque te voy a explicar la base del problema y cómo solucionarlo definitivamente. Sin perder más tiempo, arranquemos con el origen del problema. Y es que verán, el diseño de nuestro organismo no es simétrico. Y sí, aunque esto parezca extraño, es completamente normal. Verán, nuestro hígado, por ejemplo, está del lado derecho. De ese mismo lado encontramos que nuestro pulmón tiene tres lóbulos a diferencia del izquierdo que solo tiene dos, o sea, al final tiene más masa. Y lo más importante es que nuestro diafragma, el músculo que nos ayuda a respirar, también es más grande del lado derecho. Y este principalmente es el factor determinante de por qué se empieza a generar este dolor. Te explico. Verán, el diafragma, como ya les dije, es un músculo respiratorio, pero además también cumple una función estabilizadora. ¿Por qué? Porque hace parte de nuestro core. Y en este caso es el músculo que además controla las presiones que están ocurriendo dentro de nuestro tórax y nuestra cavidad abdominal. Y con estas presiones vienen unas ciertas modificaciones a nivel estructural. Por ejemplo, la pelvis se ancha o se contrae dependiendo del ciclo respiratorio. Lo mismo pasa con la caja torácica. Y aunque estos movimientos sean bastante ligeros y pequeños, son suficientes para alterar, por ejemplo, la mecánica de caminar o de la marcha. Y así como influye directamente en la estabilidad de, por ejemplo, este movimiento natural que es caminar, pues también influencia en otros movimientos más complejos como una sentadilla, un remo o cualquier tipo de movimiento. De allí la importancia de la respiración en el trabajo del core y en el trabajo de cualquier otro tipo de ejercicio. Y este no es un dato menor. Muchas personas se enfocan en otros gestos técnicos, como por ejemplo la posición de los pies, que también es importante, o cuánto flexionar o no una rodilla en una sentadilla. Pero respirar es una acción que hacemos al menos unas 20.000 veces al día, lo que entonces a su vez ajusta esos músculos respiratorios unas 20.000 veces al día. Es decir, si no respiramos adecuadamente, el diafragma termina perdiendo su función principal, uno, y dos, termina cargando siempre el lado derecho porque va a ser el lado dominante. Así es, unas 20.000 veces en el día. Si juntamos esta idea de que el diafragma es un músculo estabilizador y respiratorio, pues entonces vamos a entender de por qué nuestro cuerpo va a tender a ajustarse siempre sobre ese lado. Y esto no sería un problema si no fuéramos personas sedentarias. Les explico. La mayoría de nosotros permanecemos casi siempre en una misma posición, sentados. Solamente piénsalo por un segundo. Cuando te transportas, sea manejando o en el transporte público, estás sentado. Cuando estás descansando o en tus ratos de ocio, lo más probable es que también estés sentado. Y cuando trabajas, lo más probable es que de nuevo también estés sentado. Cuando tenemos ese mismo patrón postural durante el día, pues ciertos grupos musculares van a tender a cortarse y otros grupos musculares van a tender a elongarse, lo que causa una deficiencia entre las diferentes tensiones en grupos musculares que deberían equilibrarse. Y no solamente eso, sino que adicional se olvidan ciertos grupos musculares, ciertos movimientos que ayudarían a que esa asimetría natural que tenemos no exprese ningún problema. Es decir, si juntamos el sedentarismo con esa pobre variedad en los movimientos, tenemos la fórmula perfecta para que el cuerpo empiece a priorizar el cargar siempre el mismo lado, olvidándose del otro, y adicionalmente dejando unos músculos acortados y otros elongados y sin fuerza. Ahora, si hablamos específicamente de ese dolor en la parte baja de nuestro lado derecho, lo que sucede es que estos grupos musculares que les estoy mostrando se van a tensar, en especial el cuadrado lumbar y un flexor de la cadera que es muy importante que se llama el psoas ilíaco. Usualmente cuando estos dos músculos están tensos, lo que hace es que la cadera derecha se anteriorice un poco y se suba mínimamente. Esto puede ser percibido como dolor en la región sacroiliaca y en la zona lumbar. Esto muchas veces se confunde con otros dolores como por ejemplo los de una ciática, pero este no es el caso en particular.
Junto con este acortamiento y acumulación de tensiones en estos grupos musculares pueden suceder dos cosas. Y es que los isquiotibiales de la pierna derecha y el glúteo de la pierna derecha usualmente se inhiben, lo que al final genera una alteración en la marcha o cómo caminamos. Es decir, si estamos cargando el peso del cuerpo sobre ese lado, adicional van a haber ciertos grupos musculares que son los que van a recibir la mayor carga estabilizadora, mientras que otros no van a hacer el trabajo de forma correcta. Esto es muy común y se puede ver, por ejemplo, en personas que caminan de esta manera. Y no debemos olvidar que como el cuerpo es una unidad funcional, este problema localizado en la región pélvica se va a distribuir luego a otras áreas del cuerpo, como por ejemplo rotaciones y compensaciones en el tórax que evidencian, por ejemplo, que un hombro sea más alto que el otro, cuando la verdad lo que podría estar sucediendo allí es que el cuerpo está rotando de cierta manera llevando un hombro más adelante que otro. Esto yo usualmente lo veo con mis clientes cuando hago una valoración profunda de la postura. Ahora, la buena noticia es que este problema se puede solucionar de una manera relativamente fácil. Lo único que tienes que hacer es seguir la estrategia que te voy a mostrar a continuación. Sin embargo, recuerda, el problema de base viene desde la estructura del organismo, es asimétrico. Por eso tenemos que trabajar en ese músculo en particular que va a empezar que la asimetría genere problemas, o sea, el diafragma. Déjame saber en los comentarios si sabías esta influencia que tiene el diafragma en nuestra postura y en los dolores que acabamos de hablar. Empecemos con la primera fase de solución del problema y es liberar esos músculos que están tensos y ampliar el espacio o la movilidad de zonas que están restringidas. Por eso nos vamos a enfocar en liberar músculos como el cuadrado lumbar derecho y la musculatura alrededor de la cadera, especialmente los flexores. Vamos a utilizar en este caso un rodillo para movilizar las piernas y realizar movimientos suaves hacia adelante y hacia atrás. Ahora, si ya abrimos espacio, es súper importante que empecemos a fortalecer músculos que van a corregir ese patrón postural. Porque verán, muchísimas personas se enfocan solamente en hacer esos ejercicios de movilidad y liberación. Sienten un ligero alivio y se olvidan del resto. Pero esto es un grave error. Si no corregimos la tensión entre las diversas fuerzas, nada va a funcionar a largo plazo. O sea, debemos activar los músculos correctos para enseñar al cuerpo a ser más simétrico, como debería ser. Realiza el ejercicio 90-90 en pared, apoyando solo la pierna izquierda. De esta forma vamos a alinear la pelvis, la caja torácica y la columna como un todo. Y finalmente, la cereza sobre el pastel. Muchas personas también hacen ejercicios de fortalecimiento y combinarlos con los de movilidad funciona muy bien. Pero si eso no se integra luego en la vida cotidiana, la verdad es que el trabajo queda a medias. Es decir, yo puedo hacer ejercicios de liberación, sentirme bien, luego activar esos músculos que están, digámoslo, un poco más dormidos, también está muy bien, pero si eso no lo traslado a la vida cotidiana, pues mi cuerpo no va a aprender a moverse de forma eficiente. Por eso, y finalmente, integra estos cambios con movimientos funcionales unilaterales, como por ejemplo el step up, con alcance del mismo lado. Esto ayuda a que fortalezcamos ambos lados del cuerpo de forma equilibrada y así definitivamente enseñes al cuerpo a utilizar el lado izquierdo para estabilizarse, algo que vas a transmitir cuando camines y también, claro que sí, cuando hagas otros ejercicios como por ejemplo una sentadilla. Antes de acabar el video, quiero darles una recomendación y es que todos estos ejercicios necesitan una base respiratoria correcta. Ya les expliqué un poco en la técnica cómo hacerlo, pero si quieren sacarles el 1000% de estos ejercicios, les recomiendo que vean esta serie sobre la respiración, donde les explico cómo deberíamos respirar todo el tiempo. Porque recuerda, si no cambias el patrón respiratorio, esas 20.000 veces que respiras durante el día te van a hacer de forma incorrecta y el mismo problema vendrá una y otra vez. Sin más, ayúdenme a crecer este canal regalándome un like y suscribiéndose si les interesa saber cómo aliviar esos dolores que afectan sobre todo a personas de más de 30 años. Nos vemos en el próximo video.